bajado plata un tombo? No, honestamente. No. ¿Augusto? Sí. Sí, yo también. Sí. Con mucha torpeza. Una vez iba con mi esposa entonces allá a la última revisión antes del parto, y llegamos con ajustes para la cita, y la cita si no me la iban a mover y todo, entonces doy una vuelta mal por San Borja y entonces el policía me para. Entonces digo, pero jefe, estoy muy apurado. Entonces me dice, ¿cómo es? Entonces saco 10 soles. ¿Cómo es la nuez? Y entonces se lo doy, y entonces el policía me dice, dobla. Caray, digo yo, entonces saco 10 más y le doy los 20. Mi esposa me dice, te estaba diciendo que lo dobles, no puedes darle la plata así. Eso habla bien de ti, de que no había costumbre de... No sabía muy bien el trámite de cómo... A pesar de que en una época era una práctica, no sé si tolerada, pero en todo caso se había normalizado demasiado, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos yendo a Pucusana en invierno con un grupo de gente, y al ingreso nos paró un policía y algo no teníamos en reglas. No sé si faltaba una tarjeta de propiedad, o en esa época no había ni revisión técnica. O sea, estoy hablando de los años 70 en realidad, ¿no? Entonces nos dijeron, nos falta papel higiénico. Entonces, y nosotros llevábamos algún papel higiénico. Entonces le dimos el papel higiénico y pasamos. Una forma muy... Semicoima. Semicoima, sí. Claro, pero sí, ¿no? O sea, nos dejó pasar porque le dimos algo, ¿no? Pero también hay buenos policías. Hace poco me pasó que me pararon justamente por alguna zona como San Bartolo, y entonces me dice, me paro a preguntarle, ¿y cómo llego a tal lugar? Me dijo, llegas por ahí, pero tu SOA se ha vencido. Otra policía perfectamente podría haber aprovechado para... No, pero entonces le dije, caray, se me ha pasado por 2 días. Entonces me dijo, mira, está complicado, pero compra tu SOA ahorita por teléfono y ya. Entonces lo compré ahí y dije, ya está, listo, ya. Buenísimo. Hoy me acabo de dar cuenta entonces que mi escaso contacto con la policía ha sido porque yo no manejo. Pero todas las anécdotas casi siempre son con auto, ¿no? ¿Y en alguna figura del soborno has incurrido, digamos, quizá de joven, en otra coyuntura? Pagar un trámite. Bueno, por ahí le das una propina. A veces uno se olvida de pagar algún recibo, entonces se olvida, no es que no lo quiera pagar. Y entonces llega alguien a cortar, entonces, ya pues hermano, a veces... La teoría de la corrupción, que la hay, y hay gente que ha escrito cosas bien interesantes, te dice que hay un nivel de corrupción eficiente, en el sentido que equipara el costo de un trámite con lo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces la gente estaría dispuesta a pagar más y la corrupción te la equipara. Pero lo que ya hemos visto en el Perú es el despilfarro, porque es cómo malogras la competencia entre empresas simplemente con arreglos de corrupción, donde sabes quién va a ganar, quién va a quedar segundo, y cómo lo que ha pasado con la construcción y la bajada y todo eso, es eso, ¿no? Vamos a continuar la charla en la salita de allá. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos para ahí. Aquí la primera parte es un calentamiento. Por lo que han vivido, visto, oído, lo que ven diariamente en sus centros de trabajo, en su vida familiar, en su entorno, ¿ustedes dirían que la corrupción está en los genes de los peruanos? ¿Hay algo que es inmanente a nuestro ADN peruano que tenga que ver con la corrupción? Esa es una de las preguntas que yo me paro haciendo, y me gustaría saber por qué tenemos a veces más que a veces, esa tendencia, ¿no?, a sortear las formalidades, a sortear las normas. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Salazar, humorista, actor, comunicador, locutor comercial de muchos años, opinante como muchos peruanos, y vamos a hablar de la corrupción en este programa al que me han invitado gentilmente. Yo pienso que la corrupción es propio de una república que nació con algunas fallitas de fábrica. Ya vamos a hablar duro y parejo en un ratito. ¿Pero tu impresión, Hugo, es que es una suerte de herencia ancestral o es una cosa que hemos ido adquiriendo y lamentablemente perfeccionando? Puede ser muchas cosas, ¿no? También puede ser el hecho de que nosotros tenemos una conformación social muy compleja. Nosotros
Toma en cuenta que nosotros hemos pasado del absolutismo incaico al absolutismo de Europa, y luego como república hemos tenido dictaduras, entonces ha habido siempre una cultura autoritaria, y nosotros hemos heredado un sistema de castas del virreinato que permanece, con un rostro más moderno, más actual, pero en el fondo es esa misma. Entonces yo me imagino que a lo mejor la corrupción puede ser la forma en que algunos estratos han encontrado para sobrevivir, ¿no? Para en un entorno agresivo, en un entorno negativo, poder de alguna manera sacar la cabeza del agua y seguir respirando. A lo mejor es así, yo no podría afirmarlo, es más una impresión que una opinión, ¿no? Tal vez tenga algo que ver con eso, ¿no? Las dificultades, la poca noción de ciudadanía. Yo creo que es una sumatoria en todo caso, ¿no? Sí, Mariaema Augusto, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que todos los seres humanos tienden a evadir las leyes. Soy Mariaema Manarelli, soy historiadora, trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy profesora principal ahí. Bueno, vamos a conversar sobre el tema de la corrupción. Pienso que es importante porque tiene que ver con lo que nos aqueja en el día a día, ¿no? Que es, bueno, desde la violencia hasta el maltrato, y creo que es algo que atraviesa la historia del Perú y que no hemos podido resolverlo como tendríamos que haberlo hecho hasta ahora. Eso sí es como naturaleza, como que, porque digamos que someternos a una ley, obedecer o coincidir con los mandatos institucionales supone un grado civilizatorio, ¿no? O sea, haber aceptado, haber renunciado al impulso, ¿no? A cómo somos, digamos, naturalmente u originalmente, ¿no? O sea, todos los seres humanos tendemos a incomodarnos con la ley hasta que nos convencemos, en el mejor de los casos, de que es la mejor que nos acomoda, que nos protege, que protege la vida, ¿no? Pero siempre supone una renuncia, ¿no? A un impulso de hago lo que quiero, ¿no? Incomoda. Entonces, creo que tiene que ver también con lo que dices, Hugo, ¿no? De cómo han sido nuestras instituciones, cómo han funcionado, cómo no han considerado todas las diferencias entre lo que somos, ¿no? Y han sido instituciones que no se han separado también de intereses privados, ¿no? Para ir planteando algo sobre la corrupción, pero también me parece que si bien tenemos una tradición, la corrupción varía en su forma, en su estilo, ¿no? O sea, las cortes virreinales son distintas al patronazgo de los caudillos y a cómo ha funcionado, digamos, Fujimori, Montesinos o Odebrecht, ¿no? Con ciertos grupos o partidos políticos. Entonces hay distintos patrones históricos donde podemos ver variaciones, ¿no? Y no siempre es igual. Entonces también nos parece igual, ¿no? Pero creo que a veces me parece como peligroso decir, bueno, así somos, siempre ha sido así, porque, claro, porque nos hay condenamos. Un conformismo también. Nos condenamos, un Y pesimismo, uno termina pensando, ¿no? que la única forma de enfrentar la corrupción es aspirando a frenarla, más no a erradicarla. ¿Tú qué piensas, Augusto? ¿Está en nuestros genes o no? No, que la mayor parte de peruanos que conozco, y te hablo de los taxistas, de los periodistas, de los empresarios y de la gente en general, trata de hacer las cosas bien. Y a veces nos quedamos con la figura de los grandes choros en cada uno de estos rubros, pero creo que la mayor parte de la gente quiere hacer las cosas bien y aprecia hacer las cosas bien y le encuentra un gusto a hacerlo bien. Mi nombre es Augusto Álvarez Rodríguez, soy periodista y economista y me interesa indagar el tema y desafiar la hipótesis de que los peruanos somos corruptos. Yo creo que no. Ahora, si vemos la historia del Perú como Alfonso Quirós la ve en su estupendo libro, esto es la vía del choreo, desde los virreyes, que eran unos Ben Davis, que lo que hacían era que le robaban al pobre rey que esperaba su oro allá. Estos ya se quedaban con una gran tajada. Y si revisas la historia del Perú, es un poco calamitosa, porque tenemos grandes peruanos como Andrés Avelino Cáceres o Ramón Castilla,
que en el plano de la transparencia no salen muy bien. Exacto. Que se salen bastante mal. Entonces es una historia del Perú de grandes robos y cosas que se van olvidando. Habla de antes de la colonia, digamos, en la etapa de la independencia, de esos créditos extranjeros para financiar la campaña que eran malversados, ¿no? Entonces que se hace un mal uso de ellos. Pero junto con eso también yo creo que no se puede generalizar que los peruanos somos choros por naturaleza, natural born killers. No somos eso, pero el problema es que no somos eso, pero el problema es que la falta de reglas te hace que te vuelve así y que te volvería cualquiera. Porque vamos, el día que me toca pagar impuestos, yo no me levanto y digo, qué bueno, hoy me toca pagar impuestos, estoy feliz. Nadie hace eso. Es decir, ¿por qué pagas impuestos? Por una mezcla de que quieres ser un buen ciudadano, pero una buena mezcla de que si no pago, me friego y me cae la SUNAT con todo. Entonces hay un sistema de reglas que me dice, me impulsa a que tengo que pagar y eso me hace, para tranquilizarme un poco, digo, y soy un buen ciudadano, pero va de la mano. Entonces la falta de reglas hace que se explique lavajatos, se explique el Club de la Construcción, y la se falta explique los cuellos blancos. Sanciones, tal vez, también. Sin duda. Porque sí hay cotos, digamos, en los que uno de pronto incurre en unas buenas prácticas, ¿no? A veces se pone como ejemplo los clubes privados, instancias donde sí hay sanción, donde uno sabe que si comete alguna falta necesariamente va a tener que o pagar una multa. La típica, ¿no? Vas como una bestia por la Costa Verde, entras al regatas y te portas como un ciudadano ejemplar. Exacto. Sales y otra vez sales corriendo como una bestia. ¿Eso por qué pasa? Porque uno sabe que ahí sí es sancionado, claro. Porque hay reglas en las que si las incumples tienes un problema. Y lo segundo es que de tanto hacerlo te vuelves alguien que lo acepta y disfruta de eso. Se acordar una anécdota de cuando Tevez, el gran jugador argentino, jugaba en Argentina, pero luego fue a Londres. Y le oí una entrevista, una cosa tan bonita que dijo, mira, el otro día me pararon la policía en Inglaterra porque estaba manejando muy rápido y entonces ya no fue como en Argentina, que me paraban y era, che Carlitos, como que bien. Entonces en Argentina todos éramos iguales y me está gustando esa idea. Que en Londres eran todos iguales. Claro, así es. Los dos ejemplos tuyos me parecen buenísimos, ¿no? Porque es este asunto de lo público y lo privado, ¿no? En el club, bueno, no solo hay reglas, pero en el Perú lo público es tan desordenado, ¿no? Tanto el Estado como las calles, entonces influye mucho en las conductas y en los comportamientos, ¿no? Porque creo que en el Perú tenemos dificultades para poner a desiguales, a distintos, en un mismo espacio y que haya un orden o regulaciones que rijan para todos, ¿no? Entonces las desigualdades tienden a pronunciarse en lo público, en cambio en un club es el mundo de los iguales. Todos pagan su cuota mensualmente, todos han pagado su cuota de ingreso, ¿no? Entonces es más fácil porque hay una igualdad, ¿no? Y en cambio en el mundo público, en los hospitales, en la calle, en las escuelas, ¿no? En el transporte, ¿no? La tensión es altísima, ¿no? Y además lo público también está muy asociado a lo pobre, a lo desordenado, a lo sucio, ¿no? Entonces, pero puede funcionar diferente también, ¿no? No, que puede funcionar. Que los públicos, si estamos bien motivados, también podemos hacer las cosas bien. Te pongo un ejemplo. En los estadios, donde la gente puede sacar lo más brutal de cada uno, pueden haber situaciones en las cuales si somos bien motivados, nos portamos bien. Por ejemplo, hace el año pasado que Alianza perdió la final con el equipo de Zaguadero, la idea era vamos a apoyar hoy día a todos parados, sin parar y portarnos bien. Y estuvimos impecables, perdimos el partido y aplaudimos al equipo de Juliaca y no hubo gente. Igual con la selección, cuando te dicen al himno del equipo rival se le respeta. Y si nos preparan, nos motivan, en el espacio público podemos ser buenos ciudadanos. No, sí, de acuerdo. Tiene que haber digamos, un proceso de identificación fuerte. Claro. Y de persuasión, ¿no? Cómo nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y cómo el acuerdo es algo que nos conviene, ¿no? Y el acuerdo también supone recoger la opinión de los demás, ¿no? Y convencer,
porque justo la persuasión es parte de la política, ¿no? De la política, digamos, clásicamente entendida, ¿no? No lo que a veces vemos como política, ¿no? El tema de la selección de fútbol, creo mucho eso, ¿no? Porque se formó como un pequeño microcosmos, una pequeña cultura, ¿no? O sea, traigamos alegría, cantemos el himno, cantemos Contigo Perú, cuando venga el rival no lo insultemos, o sea, se formó algo, ¿no? Como una suerte como un reglamento no escrito de convivencia, de pasarla bien, de no herirnos entre nosotros y de no ofender al contrario, no verlo como un enemigo, sino como un adversario. Pero pasó paradójicamente, ¿no? Quizá en el momento en el que Perú atravesaba una de sus mayores crisis de corrupción, ¿no? Digamos, todo el escándalo Lavallato, Odebrecht, sucedía en simultáneo a esta manifestación de peruanidad que era efectivamente conmovedora. Y no solo crisis de corrupción, también una crisis de convivencia, porque yo honestamente no he visto en toda mi vida el nivel de crispación que hay hoy en día en el tema político, o sea, en las redes sociales, el agravio, la difamación, la descalificación impune hacia el que no piensa como uno, ¿no? Esa intolerancia. Yo sé que nunca hemos sido a lo mejor un ejemplo de democracia liberal, pero de todas maneras lo que está pasando ahora a mí me parece bastante lamentable. Y eso no es confundir de repente lo que pasa en las redes, que es como un espacio en que uno tiende a idealizarlo y pensar que es todo, y que la realidad es un poco diferente. Sí, mira, no sé qué decir. La misma impresión. Que las redes parece como el baño de hombres de un yo burdel, creo que sí, hay algo de eso. de la cantina de un burdel, ¿no? Entonces, claro, y ahí pasan todas las cosas, pero la vida no es tan como las redes, felizmente. No, claro ahora, que no. Yo les preguntaba si creían que los peruanos somos per se corruptos, pero ahora quería preguntarles si piensan que somos tolerantes ante la corrupción, ¿no? Javier Cercas tiene un artículo magnífico donde dice algo así como para tener una comunidad sana, una sociedad sana, tienen que haber muchas personas capaces de decir que no. No al soborno, pero también no en el que uno incurre, sino en el que uno ve. ¿Ustedes creen que los peruanos denunciamos o toleramos la corrupción porque está normalizada, aunque nosotros no participemos de ella? Desde el momento en que se hizo costumbre explicar la corrupción y explicar todas las cosas malas con el famoso "estamos en el Perú", y hay un grado, si no de aprobación, cuando menos de resignación, que en ningún caso es bueno, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, él siempre ha sido así. O sea, a las cosas malas se les da una burda legitimidad porque se ha hecho durante mucho tiempo. O sea, hacer algo malo durante mucho tiempo le da a esa cosa mala una legitimidad. Y la hemos en nuestro medio, ¿no? claro, ¿no? Entonces, resignación por un lado, o ponlo en el orden que quieras, justificación y resignación, ponlo en el orden que quieras, y esa combinación es también bastante negativa, creo yo. No sé, quizá tendríamos que pensar que la corrupción es una forma más de comportamiento, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nos relacionamos en general entre nosotros en la vida diaria y cómo son nuestras instituciones, ¿no? Y algo así como, bueno, como que la corrupción es más parte de nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Así es, a veces pensamos solamente en los políticos, pero está mucho más cerca. ¿No? Entonces yo creo que la corrupción tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? En cómo no se ha separado el parentesco del Estado, ¿no? En términos de cómo los políticos y las instituciones en general se portan como si fueran compadritos, hermanitos, papás, mamás, hijos, ¿no? Un champancito, hermanito. Claro, como que las instituciones están en realidad atravesadas todavía por vínculos que no deberían ser parte del Estado y de la política, sino que deberían de estar en la casa. Y también, por supuesto, tendrían que modificarse, ¿no? Claro. Y no se modifican las de la casa porque están en las instituciones, ¿no? Entonces, como que naturalizamos, ¿no? Y también no sabemos cómo denunciar la corrupción, y tampoco tenemos fuerza porque nos hemos tenido que someter a formas de relación como someter a formas de relación que no tienen que ver
con la libertad, con la autonomía, con decisiones, con opiniones, porque hemos tenido que buscar la protección de un poderoso, por ejemplo. Esta hermandad que en realidad es como cofradía, ¿no? Yo recuerdo, escuchándote recordaba esta parodia, no sé si la Risas y Salsa en los 80, sí, del Doctor Chantada. El doctor Chantada. Que era una denuncia en clave de humor, digamos, ¿no? Es lo que estaba súper instalado, que mientras hayan amiguismos y ciertas influencias, uno podía, exacto, ¿no? Entonces uno busca eso para sobrevivir, ¿no es cierto? Porque no puedes apelar, no puedes ir a la demuna, no puedes ir al municipio, no puedes ir a la comisaría. Entonces, ¿sabes qué? El vecino más poderoso, el tombo de no sé dónde, tu primo que no sé qué. Entonces, cuando nuestra vida se llena de relaciones que tienen que ver con el parentesco, sí. ¿no? ¿Tú crees que por eso entonces estamos un poco resignados, como decía? No se hace resignados, pero a veces no sabemos por dónde, ¿no? ¿En quién nos apoyamos para denunciar? Ok. ¿No? Entonces, por un lado estamos inmersos dentro de esa dinámica y no podemos romperla, no podemos romper ese círculo vicioso, ¿no? En la vida cotidiana. Y sin embargo, las denuncias por corrupción de los últimos años han sido también unos destapes históricos. En muchos Eso quiere decir que podemos cambiar. Y que ¿no? puede llegar a la vida cotidiana, porque También. lo que tenemos ahora es la concentración en los grandes casos de corrupción, que son en esencia tres: el del Lavajato, el Club de la Construcción y los Cuellos Blancos. Pero el Perú es más corrupto que solo eso, la corrupción es más potente que eso. Porque esos son los grandes casos, pero la corrupción ocurre en los hospitales públicos, en los colegios, en los municipios, que muchos son lugares de asalto de empresas y de personas. Así es. Sí, y esto va desde el distrito más pobre hasta el más bacán, donde son lugares para asaltar a la gente. Pero eso puede comenzar a cambiar. Quisiera ser optimista en que la indignación que se ve contra el Lavajato, la defensa de los fiscales, con los cuales uno puede tener algunas diferencias, pero representan la lucha contra la corrupción y tienen un gran respaldo, y el día que los despiden, la gente sale en Año Nuevo a defenderlos. Entonces, hay una gran indignación que hay que llevarla a la vida más cotidiana, donde sospecho que está la mayor corrupción cotidiana. Y sería estupendo que en función de eso un día alguien está en un municipio haciendo una cola, un trámite, y entonces está toda la gente así y dice: un momentito, me están coimeando. Entonces todo dice: oye, lo están coimeando, y se genera no, y que en el hospital, que por darte la cita te están cobrando, y dicen: perdón, me están coimeando. Y entonces la gente se moviliza y comienza a insultar a la gente. ¿Te parece que quizá está pasando un poco eso con el uso, en ese sentido, sí bien aprovechado de los celulares? Chicos o gente en general, ¿no? A veces más jóvenes que adultos que denuncian malas prácticas, autoridades que incurren en actitudes... Y lo pones en la red y dice: me está... Pero lo que tiene que haber es que un sistema que responda. Porque lo que pasa es que lo pones en la red y no hay el jefe del hospital o el jefe del que entra y toma acción. Así es como canalizas todas esas pequeñas grandes denuncias, actitudes de indignación, ¿no? Cómo las canalizas y las conviertes en una crítica política mayor, ¿no? Está funcionando, porque mira, el gobierno del señor Vizcarra no es que sea el mejor gobierno de la historia del Perú, sin vaya. Ahí hace lo que puede, pero ¿por qué tiene por momentos aprobaciones tan altas? Es porque la gente percibe en el señor Vizcarra un compromiso en la lucha contra la corrupción, y eso lo mantiene a flote. Y entonces eso refleja que la gente está muy molesta con esto, que habría que canalizar la indignación de la mega corrupción a la micro corrupción en el Perú. Fuera de estos casos, ¿no?, tan emblemáticos de Lavallato, Odebrecht y los Cuellos Blancos, hay otros casos. ¿Cuál de los últimos les ha llamado más la atención? Ha habido casos en el ejército, el gasolinazo, ¿no?, un escándalo de corrupción. Pienso también en la corrupción en el trámite del brevete que se destapó hace poco, que era vergonzoso cómo personas que incluso estaban discapacitadas podían obtener una licencia a cambio de dinero. ¿Cuál les ha llamado más la atención? También en la iglesia, digamos, en las entidades llamadas a cuidarnos o a ejercer algún tipo de protección, también ha habido casos muy llamativos, ¿no? Policía, iglesia. ¿Piensan en alguno? Bueno, tú has mencionado bastantes, ¿no? Bastantes graves, que ya es como suficiente, ¿no? Pero me hace pensar también en el espíritu de cuerpo, ¿no? Has mencionado la policía, has mencionado la iglesia, y cómo esas corporaciones que han sido históricamente resistentes
a que el Estado las controle, a que el Estado las supervise, ¿no? Son también un nido de corrupción, ¿no? Eso también como que nos da una clave, ¿no? O sea, como que hay... Autónomos en corrupción. Claro, como hay corporaciones, ¿no? Y nos habla también de cómo la corrupción tiene que ver con las dificultades del Estado para... Las dificultades y la indiferencia y el poco interés también en muchas oportunidades, ¿no? Para ingresar a esas corporaciones, tanto a corporaciones poderosas, ¿no? Como a la familia. O sea, como que el Estado no ha ingresado a regular con pautas homogéneas, uniformes para todos, ciertos ámbitos, ¿no? Porque entonces la iglesia es uno, ¿no? Bueno, los militares, ¿no? Todos los escándalos también en términos de compra de armamentos, ¿no? O sea, cómo ha habido tanta corrupción en eso, ¿no? Augusto mencionaba al presidente Vizcarra y se me ocurría preguntarles, de los gobiernos que ustedes han vivido, ¿cuál les parece que ha sido el que ha permitido más corrupción? Uno podría decir, claro, el de Fujimori, ¿no? Creo que 200 funcionarios sentenciados por corrupción, pero aquello que ocurrió en el 2000, ¿no? Yo recuerdo que los peruanos de alguna manera nos prometimos nunca más incurrir en tolerar ese tipo de cosas. 18 años más tarde, o 19 años más tarde, 20 años más tarde, más o menos ha ocurrido, no sé si lo mismo, pero algo muy parecido. ¿Cuál les parece que ha sido el gobierno que más corrupción ha tolerado? Puedo dar una opinión informada, que no es la mía, sin duda. Es la de Avelino Guillén, que lo escuché el otro día en la presentación de los premios de IPI, sustentando uno de los casos, que dijo que él pensaba que la mayor corrupción había sido la del fujimontesinismo, pero que ahora está convencido que la de las constructoras brasileñas ha sido la peor o la más grande corrupción del Perú, porque además cuando tú dices a un gobierno, no, esto ha traspasado 4 décadas, 3 décadas, porque acá se está investigando desde el año 2000, desde Toledo. Pero esto iba más atrás, y entonces creo que esa mega corrupción es la más grande, y ojalá no hubiera fallecido Quirós, pero eso hubiera sido un avance en su libro. Sin duda, ¿no? Hubiese tenido que escribir otras 700 páginas. Porque esto recorre todos los partidos políticos, todos los presidentes, todos los gobiernos, y todas las instancias de gobierno, bueno, central, el Congreso, los municipios, eso, el la derecha, la izquierda. Con eso hemos pasado a ser el Sodoma y Gomorra de la corrupción, que tampoco es un mal peruano, es un mal regional, porque coimeaban por todos lados. Claro, pero por otro lado uno se pregunta si hubiese podido, o sea, si fue como fue porque la previa, la de Fujimori y Montesinos, desmontó, ¿no? Todas las instituciones que podrían haber servido como de contrapeso, como un dique, ¿no? Entonces, claro, una cosa trae la otra, ¿no? Igual Alfonso Quirós en su libro dice, bueno, esto es, ¿no? El 2000 es lo peor que ha pasado, y como que ya no va, él piensa que las cosas ya no van a seguir así, ¿no? No se imaginó que Toledo, que todo, era, entre comillas, mejor corrupción, en el sentido siguiente, no voy a defender a Fujimori y Montesinos, pero lo bueno de esa corrupción es que estaba muy centralizada. Entonces, ahí robaban Fujimori y Montesinos, nadie más. Y entonces, al que lo agarraban, al ministro que lo agarraban, el de salud haciendo algo raro, entraban y sacatrán, lo sacaban al toque, y daban una señal de que había lucha de corrupción. Y era en verdad, porque acá solo robamos nosotros. Lo que después ha habido es una descentralización más potente de la corrupción, donde ya todos robaban por su cuenta. Es que ese es el tema, ¿no? Por una parte se supera la etapa de los 90 corrupta, terriblemente corrupta, y se supone que entramos, como mencionaste hace un instante, a algo nuevo, a una etapa cualitativamente superior, lo que esperábamos. Pero ¿qué ocurre? Que han ido pasando los años, y todas aquellas personas, o muchas de esas personas que identificábamos en la orilla decente, correcta y honesta, uno por uno nos han ido decepcionando, uno por uno han empezado los destapes, comenzando por el señor Toledo, evidentemente. Sí, me dirán que bueno, pero ya era medio turbio que el tema de la hija, bueno, puede ser. Pero yo no me imaginaba realmente que, al margen de ese tema que puede ser cuestionable o no, realmente pues llegar al nivel de corrupción que hubo, ¿no? Encarnando lo que encarnó en su momento. Entonces, eso genera... Ahora, el hecho de que los que se presentaron como buenos resultaran también corruptos es algo que ha sembrado desencanto en la población. Y ese desencanto ha después derivado en la indignación
¿no? Lo cual es positivo. Es bueno que la gente se indigne. Por supuesto. Es bueno que la gente se indigne por estas cosas y por eso es que ahora hay una mayor conciencia de la corrupción. Y es cierto, este gobierno administrativamente tiene muchos defectos, es insatisfactorio, creo yo, pero la gente todavía le da un apoyo. ¿Por qué? Porque está yendo a eso, que es lo que a la mayoría de la gente le ha indignado, el tema de la corrupción. Y muchos dicen, bueno, pues estamos frenados en algunas otras cosas, pero primero tenemos que hacer la gran limpieza para luego retomar el camino, no sé, pues el crecimiento, el desarrollo y tal, ¿no? Entonces, primero el desencanto, después la indignación. Entonces, tú preguntabas de qué es lo que más te impresiona de estos años. A mí lo que más me impresiona, y diría positivamente, es que la figura que había en el Perú era que el Penn Davis era toda una institución, aquel que sabía robar y que no lo chapara. Y creo que si alguien encarnó eso en el Perú fue Alan García, que era al que nunca le pueden probar nada. Y el que se haya demostrado de manera tan contundente que era un gran corrupto, creo que es algo muy positivo para el país porque desnuda esta idea del gran Penn Davis, al que nunca le va a pasar nada. Que la hemos incluso hasta celebrado muchas veces, ¿no? Claro. No sé si necesariamente en la política, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? El pendejo, el que le saca la vuelta a las reglas, a la ley. Pero que es corrupción en sí mismo. O sea, a veces no se quedan que creen que corrupción es me contrato una empresa que me da plata. Exacto. Pero la corrupción está presente cotidianamente en tantas cosas. Hablaban de Toledo. Creo que una conversación privada con Toledo, cuando él era presidente, yo dirigía Perú 21, que habíamos algo denunciado, y él me decía, lo que pasa es que tú eres muy limeño y no entiendes, a lo cual yo le dije, oye, tú eres más gringo que cholo, o sea, no jodas, pero él lo que decía era que esto de que contrataban al primo, a la familia completa que llegaba, y me dice, es que lo andino es que uno llega al poder y todos llegas con tu panaca, llegas con toda tu gente y se coloca. Yo decía, no, Alejandro, eso no es así. O sea, es verdad que sí hay un elemento corporativo en el mundo andino, pero que eso no quiere decir que hay que contratar a todos. Era el biombo para... Pero eso es una falacia, porque el virrey llegaba con toda su familia. Su corte estaba compuesta de sus parientes y la virreina, su esposa en el caso que la tuviera, llegaba también con todos sus parientes, ¿no? Mantenida, por supuesto, por el trabajo indígena en las minas, etcétera, ¿no? Entonces no es privativo del mundo andino. Claro. Esto es privativo, es parte de determinadas sociedades que se organizan de determinada manera, ¿no? Entonces eso de que es lo andino, entonces aceptas, no, es el parentesco que todavía está regulando y organizando el mundo social, ¿no? Entonces, ¿a quién llamo acá? A mi primo. ¿A quién llamo acá? A mi hermano. ¿A quién llamo? Y si no tengo, a mi compadrito, al compadre, el compadrazgo, ¿no? Que el hermanito. ¿Y creen que está cambiando eso? Yo creería, no sé, pero mi experiencia es que veo, mis hijos son entre los 28 y 22 y tienen otra forma de ver el mundo. Desde si alguna vez se me ocurrió tirar por la ventana un papel, y dicen, ¡ah, su madre! O sea, son mucho más críticos de ese tipo de prácticas que nosotros. Y también de decir las reglas, no, o sea, eso está mal, o sea, son como mucho más, ¿no? Tendrán otros defectos, esa generación, pero son más éticos y son más preocupados de ese tipo de valores, de repente porque han crecido ya en el Sodoma y Gomorra de la corrupción y todo, pero yo soy optimista por eso, porque veo en la gente joven otro tipo de criterios y de indignación frente a cosas de que es mejor hacer las cosas bien. Sí, porque somos más globalizados, porque de repente ven el extranjero y lo ven dos cosas que funcionan y que no funcionan y que aspiran a que el Perú sea algo de eso. Además puede tener, bueno, no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero si te he entendido, Augusto, yo estoy de acuerdo porque además veo que mucha gente joven tiene esta preocupación por el planeta. Así ¿no? es. Que es una preocupación sobre todo ética, ¿no? Tiene un punto de moral más que de utilitarismo. Y entonces sí puedo pensar que, como tú, que quizás las próximas generaciones van a luchar con más ahínco, ¿no? Y más masivamente por un país. Yo creo que hay muchas señales, ¿no? Muchas señales buenas, positivas, esperanzadoras, ¿no? Pero si eso no se convierte, si no se instituye, claro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si no se convierte en una política de Estado, ¿no? Y que hay personajes, ¿no? Que uno puede identificar como... Claro, y no solamente se disuelve, sino que esas personas van a estar expuestas a la violencia, porque esto no tirar la basura a la calle, no consumir determinadas cosas, no usar la bolsa de plástico, también despierta, no sé a través de qué extraños mecanismos psíquicos, la rabia de otros, ¿no? Y la violencia, ¿no? Entonces la cosa se puede polarizar
y puede perderse, quedarse en el camino, ¿no? Varadas las buenas intenciones que nosotros vemos entre los jóvenes. O sea, si no adquiere un formato político reconocido, palpable, ¿no? Que se convierte en una referencia para la vida de los seres humanos, se pierde, ¿no? Y además esas personas que defienden pueden ser atacadas por gente que... Se requeriría un liderazgo para eso. Un liderazgo y una cuestión más institutiva, ¿no? No quiero decir instituciones porque siempre suena burocrático, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es el movimiento de una sensación de que nos puede ir bien si hacemos las cosas movimiento, bien. Pero que se estructure y que forme, que se convierta en una referencia, ¿no? Y que se defienda. Cuando la gente ve que se hace bien las cosas, se estimula. Pongo un ejemplo de hace algún tiempo, los Panamericanos. Claro. Bueno, que si se debió hacer, no sé, pero se hizo muy bien. Y se veías en la calle, es un orden, la gente estaba feliz con el tráfico pesado y todo, por diciendo, acá hay una buena causa en la cual todos somos parte. Otra pregunta personal antes de continuar con la charla a nivel país. ¿Alguna vez los han intentado corromper? A veces uno se piensa que se juzga al corrupto, pero que si uno estuviese en esa posición, quizá tal vez cegado por el poder, por un instinto de ambición surgido, de pronto hubiese incurrido también en el delito, no lo sé. Pero algunos los han intentado corromper, comprar, sobornar. Personalmente, A mi carrera periodística nunca me han ofrecido una coima, lo cual me hace pensar que habla bien de mí, que nunca no me ofrecían la coima porque no la iba a aceptar, pero no, como hemos hablado antes, en otras cosas cotidianas del policía que te para y eso, ahí sí tengo algunos prontuarios. Sí, yo también digo, de repente no, porque nunca estoy tan cerca del poder, ¿no? Entonces, pero algo se me está escapando por ahí. Pero quizá como profesora, ¿no? Estudiantes, cosas que no parecen tan actos de corrupción, pero que sí erosionan un poco las reglas, quizá, ¿no? Sí, porque a mí también me parece importante identificar esa micro corrupción que a veces la soslayamos o la pasamos por alto, tan preocupados que estamos de juzgar la gran corrupción, ¿no? Pero es que son costumbres. Ejemplo, voy al estadio de Alianza Lima con regularidad y si hay un partido grande, la cola, entonces si hay alguien que te dice 5 soles te muevo más adelante en la cola y ya va a empezar el partido, pues hermanito, vamos de una vez. Y es una forma de corrupción. Pero si fuéramos más conscientes, como que habría ahí una sensación de decir, no, que si hago eso estoy rompiendo un valor mayor que hay que proteger la sociedad. O haber intentado sacar ventaja de pronto para algún trámite por tu condición de periodista, alguna facilidad, que claro, uno la pasa a veces por alto, pero también si uno se pone, digamos, serio, es un microacto de corrupción, ¿no? Y la gente la tolera, como es Renato, pasa más rápido. No digo que yo lo haya... Ahí viene inmediatamente a veces por ser una persona conocida te quieren brindar ciertas facilidades, de repente en el banco no hacer la cola. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, pero te digo la verdad, prefiero no hacer uso de... me da vergüenza, prefiero no... Puede ser que algún día, porque estaba muy apurado, muy urgido de algo, acepté ese tipo de ayuditas. Como excepción a la regla, pero por lo general no me gusta. ¿No? ¿Un país se puede reír de la corrupción? ¿Un país se puede reír de su corrupción o no? ¿O es algo que no da risa? No, nos hemos reído de la corrupción. Ahora, yo particularmente te diría que por ejemplo, los espectáculos que he hecho en los últimos años no han estado ceñidos a la coyuntura, como sí lo hacen otros compañeros como Carlos Álvarez o mi amigo Jorge Benavides. No, yo he hecho más que nada tipo stand-up comedy. Yo he tomado un tema y lo he desarrollado. No me he metido mucho en política, no porque no me interese, de hecho me interesa y he hecho mucho humor político en mi vida, pero en los últimos años no he estado tan focalizado en eso. Ahora,
como no puedo dejar de hacer imitaciones políticas, en algún momento del show siempre he estado haciendo, bueno, mi imitación de Fujimori, la de Alan García, la de Alejandro Toledo. Toledo. No se ríe de la corrupción, pero sí de los corruptos. No, y obviamente sí meto cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo un número en el cual recuerdo de mi show de los 80s, ¿no? En que recuerdo cuando se estrenó Volver al Futuro y hago una entrevista a una escena imaginaria de un reportero que está en la entrada del cine y que va a entrevistar a la gente que sale de ver Volver al Futuro para preguntarle su opinión y hacerle publicherre a la película, ¿no? Y de repente uno dice, hoy estoy como, este hombre humilde que ha venido aquí, seguramente ha hecho un gran sacrificio. Señor, ¿cómo está? ¿Qué le pareció la película? Señorita, estoy trabajando. Creí que me iba a pedir que le luce las papis. Pero le digo, ¿y usted piensa en el futuro? ¿Usted tiene sueños? ¿Usted tiene planes? Sí. Tengo un amigo que es un mate de risa, se llama Kuczynski. Me ha dicho, Cholo, ten paciencia. El negocio del futuro es Brasil. La vamos a sacar barata. Lo que sí hay que tener cuidado que ningún mamá ni nos tire dedo. Entonces, como puedes ver, ahí sí hago algo contra la corrupción. Te escuchaba en la imitación, Hugo, y claro, hay en esta suerte de glosario de la corrupción en el Perú, están todos los apellidos, ¿no? Kuczynski, Toledo, Humala, Mamani, todos, digamos, lo que tú decías más adelante, Fujimori, hay una cosa toda la gama transversal. Soy inocente, ¿no? Sí. Comentábamos fuera de cámaras sobre lo mucho que hay que decir. Tú querías decir algo, María Emma, porque me da la impresión de que te has quedado con algo. Voy a en algún momento vendrá, pero sí. Bueno, básicamente para pensar en el tema de las soluciones, ¿no? Porque hemos identificado que efectivamente no necesariamente somos corruptos por definición, pero ¿qué hacemos con la corrupción? Tú preguntabas fuera de cámara si la lucha contra la corrupción que hoy venimos todos atestiguando es pareja, ¿no? Si todos están siendo juzgados. Hay acusaciones de que es sesgada, ¿no? Que solo va hacia un lado. Yo particularmente no estoy en condiciones de afirmar una cosa u otra, por eso pregunto. Cuando uno viaja afuera, no sé si les ha ocurrido que les preguntan o les hacen ver, ¿no? Y por lo menos ustedes los meten presos, ¿no? Los procesan. En países, no sé, como Argentina o España, hay una sensación de impunidad mucho más grande, ¿no? Que aquí en el Perú se ha atenuado, me da la impresión. Lo que pasa es que aquí si ves las cosas en perspectiva, el Perú es los que más está avanzando en la lucha contra la corrupción y los procesos, que se demoran mucho, que llevamos como 5 años, 4 años, y ya los fiscales tienen que apurarse a acusar de una vez, porque ya esta milonga se puede pasar el tiempo y lo mejor tienen que proceder a acusar, y que la prisión preventiva en muchos casos, en algunos, es un abuso, porque mientras sigo investigando, dame más tiempo, te voy metiendo preso para que por si acaso vayas pagando algo. Pero estamos avanzando, creo, con más rapidez que en otros lados. Y también es cierto que creo que es una investigación anticorrupción que va de izquierda a derecha, por el centro y por todo. Es cierto que de repente los ritmos son diferentes y que algunas avanzan más rápido que otras. Claro, quizá no solamente se deba a la actitud de los fiscales, ¿no? Sino también a cosas que se mueven más por debajo, más subterráneas, ¿no? Porque la lucha contra la corrupción no solamente es detectar quién se robó la plata, quién recibió, ¿no? Quién la usó para, en fin, repartir, llegar al poder, sino también la lucha contra la corrupción es una lucha contra formas de ser, ¿no? Ajá. Y formas de satisfacerse, formas de encontrar reconocimiento. Yo creo que eso, ¿no? Es claro. Y hay cosas inconscientes que están como resistentes, ¿no? Por eso los cambios son tan difíciles, ¿no? No solamente tú te robaste tal cantidad, tú recibiste barata de tal, ¿no? Sino que está tocando todo, está tocando formas. La corrupción no va a acabar por meter presos a los corruptos únicamente. No, ayuda, y claro, y toca otro tipo de intereses como, no sé decir, simbólicos o inconscientes, porque nos va a obligar a renunciar a determinadas formas de ser. Cotidianas. ¿No? Cotidianas a todos. Empiezan en la educación a y todos. así junto con meter presas a los que sean delincuentes.
hay que trabajar en la educación desde el colegio. Claro. En kindergarten, no te tires la manzana de tu compañero. El borrador es del otro. No copies y cosas como esas. Si la vas aprendiendo desde muy chiquito, cuando seas mayor, uno, va a ser más difícil que lo hagas. Claro. Y dos, vas a ser menos tolerante, vas a condenar por ese tipo de comportamientos. Casi como refundar un poco nuestra identidad, que Total. siempre ha estado asociada a la criollada Y sería el antídoto mayor, porque claro, toma pues mucho más tiempo, va a tomar 20, 30 años en cambiar ya la generación de los corruptos y que toleramos eso y que va a haber una nueva generación que va a ver eso con más distancia. Pero es un emprendimiento que habría que hacer, ¿no? Y eso que no hemos tocado el roba pero hace obra, ¿no? Mira, pero por lo menos lo has mencionado. Claro, me están pidiendo una ronda de conclusiones. Si tuviesen que responder la pregunta por la cual fueron convocados, ¿cómo somos los peruanos ante la corrupción? Bueno, yo creo que, tenemos una actitud como ambivalente, ¿no? Y es probable que no querramos implicarnos en la lucha contra ella, ¿no? Porque eso significa cambiar nuestras maneras de ver el mundo, de relacionarnos con los demás, ¿no? Implica, por ejemplo, ser puntuales, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, ¿no? En fin, considerar al otro, escuchar, callarse y no ofender, no humillar. Yo creo que por eso somos ambivalentes, ¿no? Que sí, o sea, estamos combatiendo cosas monstruosas, enormes, pero por otro lado también no queremos cambiar nuestro trato y nuestro entorno y no queremos mirarnos a nosotros mismos más críticamente, ¿no? Puede ser que estemos viviendo un momento clave en el tema que estamos tocando, porque ahorita estamos así pivoteando, ¿no? Entre la resignación, entre siempre fue así, estamos en el Perú, así son las cosas, y una actitud de cambio y una actitud de indignación que es saludable. Indignarse es saludable, tener cólera a veces es saludable, porque nos sirve para hacer esa limpieza, pasar el creso a la sociedad que tanto hace falta. Y una cosita más que se mencionó y que yo no la había reflexionado, pero me alegro de haber coincidido en este momento. La actitud de la juventud es una cosa que da esperanza, de esta nueva juventud, que se revela, que cuestiona, ¿no? Yo he leído de gente adulta muchas críticas a los jóvenes, mucho menosprecio, porque se tiende a menospreciar al joven porque no tiene experiencia. Bueno, pues hay gente que con su experiencia y su intelecto intacto no ha hecho mucho por el país. Yo creo que hay que darle la oportunidad a esa nueva juventud y, como dijiste, ojalá eso se institucionalice y haya un liderazgo, y sí, podríamos tener una alternativa muy, muy buena a mediano plazo, ¿no? Para la política peruana. Yo creo que los peruanos no somos naturalmente corruptos o simpatizantes de la corrupción, sino que queremos, y creo que se ha generado la idea de que seríamos más felices en un país sin corrupción. Entonces lo que hay que es crear instituciones y liderazgos y sistemas de educación que nos ayuden a encontrar ese espacio, y hay experiencias internacionales que te explican y te enseñan que sí se puede, y que la gente va a disfrutar, y vamos a disfrutar mucho de un país donde se valore la honestidad, la transparencia y hacer las cosas bien. Excelente, señores. Muchas gracias por venir. Ha sido una estupenda conversación. Gracias, Renato. Gracias. Los peruanos no somos corruptos por naturaleza, pero todos tenemos que ver con la corrupción, que no es exclusiva de los poderosos, sino que está instalada en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacer para combatirla, para frenarla? Primero, institucionalizarla. Encontrar entidades y personajes confiables que la puedan canalizar, pero por otro lado también tratar nosotros de luchar diariamente con esas microprácticas de corrupción que las tenemos muy a mano. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.